Eh, Estamos desde Funza transmitiendo en nuestro culto dominical, así que damos la bienvenida de hoy a nuestro sermón y esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Y el título es El poder de Dios en nosotros. Una de las oraciones más poderosas que podemos encontrar en la Biblia y que nos ayuda a entender varios principios del Nuevo Testamento es la que hizo el apóstol Pablo, que está registrada en Efesios 1, 15 al 23. Así que vamos a leerla, o la voy a leer, para que entremos en el sermón. Y dice de esta manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vosotros vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para que nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque, Señor, sabemos que siempre ha sido útil y eficaz para darnos la sabiduría y el entendimiento. Te pido, Dios, que hoy sea un día especial y que tu palabra sea eficaz para cada uno de nosotros. Cuando nosotros miramos que a veces nosotros tenemos falta de comprensión, y de pronto digo de esta manera, somos ignorantes en muchas cosas. Yo ignoro por lo menos la química, la física, muchas cosas, soy ignorante en eso. Y a veces la falta de comprensión puede privarnos de cosas extraordinarias, cuando a veces no tenemos esa falta de comprensión. Por ejemplo, el ordenador de un computador puede hacer muchas cosas, o sea, es el que hace todas las cosas en el computador, pero el desconocimiento de su funcionamiento haría que solo lo lográramos utilizar como una máquina de escribir de las antiguas. Eso lo podríamos, si nosotros no sabemos el funcionamiento cómo es del procesador, entonces pues sencillamente nos vamos a limitar en lo que tenemos. Y de la misma manera, para comprender el poder de Dios que opera en nosotros, tenemos que entender primero los atributos de Dios. Y existen atributos comunicables e incomunicables. Los comunicables solo le pertenecen a Él, solo le pertenecen a Dios. Y los comunicables los comparte con nosotros. Le voy a poner un ejemplo. El amor es un atributo comunicable. La omnipresencia es un atributo incomunicable. O sea que solo es de Él, no lo comparte con nosotros. Y como hoy vamos a hablar del poder de Dios en nosotros, que opera,
tenemos que mirar la palabra omnipotente, que ese es un atributo de Dios. Y entonces tenemos que mirar si ese atributo es comunicable o es incomunicable. Entonces, omnipotente proviene de la palabra omni, que significa todo, y potente, que significa poder. Al igual que los atributos de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia, esos son atributos de Dios que son incomunicables, que Dios es infinito, todo esto, soberano. Y como Él es todo esto, entonces también es omnipotente. Y eso significa que Él tiene el poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos y en todas las formas. Entonces, para poder entender el sermón de hoy, la enseñanza que traigo para hoy, entonces tenemos que entender que la palabra omnipotente es que Él es todopoderoso. Y ese atributo es incomunicable. O sea que ahí tenemos que darnos cuenta que el que tiene todo el poder es Dios, no nosotros. Nosotros no tenemos el poder. Y cuando nosotros logramos entender esto, entonces para nosotros es un gran privilegio porque dependemos solo de Él, el poder todo es de Él. A veces nosotros ignoramos muchas cosas de lo que es la presencia de Dios y lo que Él nos ha dado. O sea, nosotros a veces ignoramos eso. Por eso el texto de Efesios 1, 15 a 23 nos enseña unos principios importantes de nuestra relación con Dios y la salvación tan grande que hemos recibido de Él. Una parte que nosotros tenemos que mirar, una parte importante, es el proceso que nosotros tenemos con Dios. O sea, cada uno de nosotros llevamos un proceso con Dios. Y en ese proceso es donde nosotros tenemos que comprender mejor nuestra salvación. O sea, es el principio de todo, es entender nuestra salvación. Y el conocer nuestra salvación es conocer el autor de ella, el autor de la salvación. No se trata de esto de un conocimiento intelectual, sino más bien se trata de una experiencia personal. O sea, nosotros a veces tenemos conocimiento intelectual, pero no tenemos la parte que es la personal, la relación que nosotros tenemos personal con el Señor para poderlo conocer mejor. No se trata de conocer algo acerca de Dios, sino conocer a Dios. Y reflejado en nuestros actos. La petición que hacía el apóstol Pablo era que los creyentes conocieran más a Dios y siguieran avanzando en la vida cristiana. Cuando yo conozco más a Dios, entonces mi vida cristiana comienza a crecer y comienzo a conocer más a Dios. Este texto que acabamos de leer nos enseña los principios fundamentales para avanzar en ese proceso, en este proceso que estamos hablando. Ahí es donde nosotros empezamos a mirar. Lo primero que tenemos que mirar nosotros y tenemos que ver es que dentro de esta oración que hace el apóstol Pablo, del texto que acabamos de leer, del cuerpo de este pasaje que leímos, no hay peticiones que se hagan en el plano, digamos, visible. No hay nada que son oraciones visibles, sino que están dirigidas a las cosas que no se ven. O sea, las oraciones que el apóstol Pablo hace no está pidiendo cosas visibles, sino más bien en las cosas que no se ven.
Pero yo veo que el apóstol Pablo era muy claro en la importancia de la oración. Y eso lo vemos a través de las múltiples oraciones en sus cartas. Orar no es una opción. Orar es algo vital para el cristiano. Orar es algo vital para cada uno de nosotros. Pues muchos, al conocer la gracia del nuevo pacto, entonces se tuvo una mala interpretación de la obra consumada de Cristo. Y ahí es donde viene el problema. Y entonces abandonaron la oración. Y entonces la oración dejó de ser fundamental. La oración dejó de ser una parte de las más importantes. Y entonces acá vemos que la oración que se hace no es solo para pedir lo que nos hace falta, porque generalmente nuestras oraciones es para pedir lo que nos hace falta, sino para entender por dónde vamos en el plano eterno de Dios y mi función en el mismo plan que Dios tiene para mí. O sea, ¿cuál es mi función ahí? Y ese es un principio de la oración. En esta oración que el apóstol hace a los Efesios, Pablo ora por dos asuntos importantes. El primero, dice que Dios nos dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. O sea, mire la oración que hace Pablo. Él pide que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, de Dios. Y el segundo, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. O sea, que podamos entender las Escrituras, que podamos entender lo que la Biblia dice. Era necesario estas peticiones, ya que esta revelación en el conocimiento del Señor y el alumbramiento de nuestro conocimiento producirá una revelación en el Espíritu. A eso es lo que produce en nosotros. Y esa revelación en el Espíritu, esa revelación que les digo que es en el Espíritu, Él la revela y pide las tres verdades que nos gobiernan. O sea, hay tres verdades que nos gobiernan a nosotros. Y la primera es conocer cuál es la esperanza a la que Él nos llamó. Eso dice Efesios 1:18. ¿Cuáles son las riquezas de gloria de su herencia en los santos? Dice acá. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para nosotros, con nosotros mismos? O sea, miremos que eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo. Hay una palabra que quise dejarla ahí, como está en la Reina Valera. Dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Dice en el verso 19. Y ese poder que habla ahí, como sabemos que es de Él, o sea, que Él es omnipotente, que es todopoderoso, eso es un atributo que solo le corresponde a Él. Esa palabrita que nosotros encontramos ahí, supereminente, eso significa que es muy superior a otros en cualquier aspecto. Ese es el Señor. Algo muy elevado, que es muy superior a otros en cualquier aspecto. Eso es lo que es para nosotros. Y entonces acá viene una pregunta. Y la pregunta sería, ¿conocemos cuál es la esperanza a la que nos llamó? ¿Usted conoce cuál es la esperanza a la cual Dios nos llamó? Esa es una pregunta. ¿Cuáles son las riquezas en gloria? ¿Cuáles son?
¿Cuál es el supereminente poder de Dios que opera en cada uno de nosotros? ¿Cuál es el poder? Porque hablamos de que Dios es el único que tiene poder, porque el atributo que Él tiene, que es todopoderoso, no es comunicado. Y entonces nos podemos dar cuenta que probablemente la mayor parte de la iglesia no puede contestar estas preguntas. No las podemos contestar. Sin embargo, era por lo que el apóstol Pablo oraba e intercedía. Por eso, él no oraba por un avivamiento, ni por la bendición de las cosas materiales. Él oraba por conocimiento, sabiduría, iluminación y revelación. Era lo que él oraba para los que la iglesia de Éfeso. Y estas cosas eran las que podían producir el entendimiento en los efesios, de cuál era la esperanza, la riqueza y el poder que los gobernaba a ellos. De esta manera, de lo que, como dice el apóstol Pablo, es la única forma en que la iglesia podía cumplir su rol en el plan eterno de Dios. Ahí era donde se podía cumplir. La realidad de su poder, porque Dios es real, Él es poderoso, dice que Él tiene todo el poder, Él es poderoso. Es que uno de los mayores problemas que existen en los creyentes hoy es que lo único que saben es que han sido salvos y que Cristo murió por ellos. Ese es el problema. Pero la realidad es que es mucho más grande, muchísimo más grande. O sea, esa es la base fundamental. Pero hay algo que es muchísimo más grande que no hemos entendido. En usted está operando algo, dijo el apóstol Pablo. Y él lo menciona en la oración que debemos conocer el supereminente poder de su fuerza. Eso es lo que tenemos que conocer. Está en el verso 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Dice el verso 19. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, que dentro de nosotros, cuando creímos, se nos colocó una fuente de energía que contiene el poder de su fuerza. Ese poder que se nos colocó dentro es el mismo que levantó a Cristo de los muertos. Ese es el poder que nosotros tenemos, que es el que levantó a Cristo de los muertos. Y dice de la siguiente manera el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Hubo un poder que levantó a Cristo cuando estaba muerto y le dio vida, levantándole de los muertos, dice la palabra del Señor. El problema es que si no conocemos estas verdades, andaremos sin manifestar este poder. Por esto estaremos tratando de usar fuentes alternas de energías. Nosotros estamos buscando a veces otras energías, estamos buscando un poder que no tenemos. Y en muchas ocasiones terminamos desgastados de tanto utilizar nuestras propias fuerzas, porque a veces todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en nuestras fuerzas, porque creemos que tenemos unas fuerzas especiales o que tenemos un poder especial, pero lo que estamos haciendo es tratando de hacer todo en nuestras fuerzas. Pero el poder que Dios ha colocado en nosotros, sí tenemos un poder, pero mire para qué es. Este poder Dios
con este poder, Dios nos capacita para enfrentar nuestros procesos, situaciones, y podemos salir victoriosos. Y miremos que su problema, el que usted tiene, su problema jamás será más fuerte que el poder que está dentro de usted. El problema que usted está enfrentando, la situación que hoy estamos enfrentando, ¿por qué la podemos vivir y por qué la podemos soportar? Por esa causa, porque tenemos ese poder que levantó a Cristo de los muertos. La depresión que usted tiene, su tristeza, podrá tocarlo por unos momentos, sí, claro, todos sentimos preocupación, angustia, por unos momentos, pero no podrá derrotarnos, porque tenemos ese poder, que fue el que levantó a Cristo de los muertos. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 8, 38 al 39, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice ese texto. Si el poder de la resurrección opera en nosotros, no hay situación que nos dé por muertos, o sea, ninguna situación. Porque ciertamente somos ya resucitados por el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte y lo sentó en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder, y señorío, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Jesús. No, o sea, que el que tiene todo el poder es Jesús, no nosotros, es el Señor el que tiene todo el poder. Hay creyentes que no conocen el poder que tienen y por eso aparentan estar con energía, pero en realidad, lo que tienen es una energía alterna, están buscando una energía que no es. Por eso es que se les acaba la batería, se quedan sin gasolina o se les daña la fuente de energía porque esa energía no es la que Dios les dio, estamos en nuestras propias fuerzas. Nosotros somos los que habla Hebreos 10:39 y dice de la siguiente manera: pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Eso es lo que dice la Escritura. Por esa razón no deje que el problema determine su actitud. Permita que el conocimiento del poder de Dios que opera en nosotros tome el control de su vida y comience a caminar creyendo que ese poder en nosotros es quien nos sostiene sin caer. Y mire lo que dice Judas en su carta: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlo sin mancha y con gran gloria a su gloriosa presencia. Así que mi hermano y mi hermana, usted que me escucha hoy, quiero que haga un estudio sobre los atributos de Dios. Porque es que nosotros a veces tenemos esos atributos que no queremos tenerlos incomunicables cuando no los podemos tener. Nosotros tenemos solo los comunicables, los incomunicables le corresponden a Dios. Y el Todopoderoso es Dios. El que tiene todo el poder es Dios. Ahora nosotros tenemos un poder, sí, es el que nos levantó, al que levantó a Jesús de los muertos. Y ese poder es el que
por ese poder es que nosotros hemos podido hoy estar en medio de esta pandemia teniendo fe y esperanza en que Jesús no tiene el control de todo. Nosotros muchas veces lo decimos, muchas veces en nuestras oraciones y cuando hablamos con las personas decimos, Dios tiene el control, Dios fue el que permitió esto, Dios lo va a acabar. Pero nosotros estamos buscando una fuente alterna de energía, una fuente alterna de lo que el Señor puede hacer. Así que nosotros a veces decimos y nos contradecimos. A veces decimos que Dios es todopoderoso, pero yo quiero proclamar, profetizar, hacer todas esas cosas que no tienen nada que ver con eso. Así que, mi amigo y mi hermano, yo quiero terminar orando. Quiero terminar esta enseñanza dándole gracias a Dios. Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, que tú has provisto para que cada uno de nosotros estemos en tu presencia. Te pido, Dios, que esta enseñanza sirva para edificación de tu iglesia. Te doy gracias en esta mañana. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Feliz día y bendiciones en esta semana.